Entonces, este es un hidrógeno. Y este es otro hidrógeno. Ahora, este enlace es covalente, lo que significa que el oxígeno comparte electrones con cada uno de los átomos de hidrógeno. Pero el oxígeno es más electronegativo. Y eso es solo una forma elegante de decir que aunque esos electrones se comparten, pasarán más tiempo cerca del oxígeno que de los hidrógenos. Una forma de pensar en esto es que al oxígeno le gusta acaparar más electrones que al hidrógeno. Y dado que los electrones pasarán más tiempo cerca del oxígeno que cerca del hidrógeno, y debido a que es una molécula angular con los hidrógenos de un lado de la molécula, lo que sucede es que en el lado donde está el oxígeno, es decir, donde los electrones pasan más tiempo, podemos decir que este lado tiene una carga parcial negativa. Esta letra griega delta minúscula significa carga parcial negativa. Por lo tanto, las partes donde se encuentran los hidrógenos tienen una carga parcial positiva. Entonces, como puedes ver, la molécula de agua no tiene una carga formal, sino que tiene una carga parcial en cada lado, así que es una molécula polar. Entonces, ¿pueden imaginarse qué sucede cuando juntamos un montón de moléculas de agua? Bueno, el lado parcialmente positivo de la molécula de agua, es decir, donde se encuentran los hidrógenos, será atraído por el lado parcialmente negativo de otra molécula de agua. Serán atraídos y a eso se le conoce como puente de hidrógeno. Y puedo seguir dibujando esto. Esto es parcial positivo, esto parcial negativo, se atraen. Este oxígeno es atraído por este hidrógeno y este oxígeno es atraído por este hidrógeno. De modo que este puente de hidrógeno es el que le da al agua muchas de las propiedades que la hacen tan especial, que hasta donde sabemos permite que la vida sea posible. La vida tal como la conocemos necesita un entorno fluido. Las cosas se mueven y chocan entre sí. Cuando la temperatura y las condiciones son apropiadas, estos puentes de hidrógeno permiten que el agua esté en esta forma líquida, donde son lo suficientemente fuertes como para que el agua permanezca unida, pero a la vez son débiles, con lo que permiten que las moléculas de agua fluyan entre sí. Y no solamente provee un buen ambiente fluido, también es un buen solvente. El agua a menudo se conoce como el solvente universal. Solvente universal. Pero hay que hacer una aclaración. Aunque mucha gente dice que es un solvente universal, eso no significa que disuelva todo. El agua en su estado líquido disuelve más cosas que cualquier otro solvente que conozcamos, pero hay moléculas que no puede disolver bien. Las sustancias que el agua disuelve bien son cosas como las moléculas polares o aquellas sustancias que tienen una carga. Por ejemplo, cuando se disuelve cloruro de sodio en el agua, un ion de sodio es positivo, tiene una carga positiva, y entonces puedes imaginar que es atraído por el oxígeno de las moléculas de agua. Se disuelve bien. Y las cosas que no tienen carga no se disuelven bien en agua. Pero aunque hay ciertas cosas que no se disuelven en agua, es buena para la vida. Más adelante en biología estudiaremos las bicapas de fosfolípidos, donde encontrarás estas moléculas. Un extremo es hidrofílico, lo que significa que se siente atraído por las moléculas de agua, y los otros extremos son hidrofóbicos, lo que significa que no se sienten atraídos por las moléculas de agua. Muchos biólogos evolucionistas creen que estas propiedades de tener un lado hidrofílico y un lado hidrofóbico permitieron que estas moléculas comenzaran a acumularse en las membranas, formando eventualmente estas membranas esféricas que podrían ser los recipientes para la vida celular temprana. Ahora, otra propiedad del agua que la hace muy buena para la vida es su alta capacidad calorífica. A veces escucharás que la gente dice que el agua tiene un calor específico alto. El calor específico es la cantidad de energía necesaria para elevar 1 grado Celsius un gramo de agua. Y tal vez te preguntes qué importancia tiene eso para la vida. Bueno, muchas formas de vida solo pueden existir en un cierto rango de temperaturas. De modo que si fuera realmente fácil elevar la temperatura del agua a temperaturas muy altas o muy bajas rápidamente, sería difícil que la vida existiera dentro del agua, o incluso que la vida hubiera existido inicialmente en el agua. Una idea relacionada con esto es que el agua también tiene un alto calor de vaporización. Hablaremos más sobre esto en otros videos, pero esto habla de cuánta energía necesita el agua para pasar de su forma líquida a su forma gaseosa. Y esto ha resultado útil en muchas formas de vida como una manera de enfriamiento, donde el enfriamiento por evaporación puede eliminar el calor de un organismo para que no se sobrecaliente. Otras propiedades del agua que también son importantes incluyen la cohesión y la adhesión. La cohesión es la propiedad de las moléculas de agua de atraer a otras moléculas de agua, y lo viste aquí con los enlaces de hidrógeno, pero cuando lo miras en macroescala, verás cómo se forman gotas de agua. Todos han visto gotas de agua o gotas de rocío. Estas gotitas no podrían formarse si no fuera por la cohesión del agua, e incluso una gota puede ser el entorno en el que pueden vivir miles de microorganismos. La adhesión es la propiedad del agua en donde puede adherirse a otras superficies. Es posible que hayas visto esto en un tubo de ensayo de vidrio, donde parece que el agua se adhiere a la parte superior de las paredes de vidrio, y eso se debe a la polaridad de las moléculas de vidrio del tubo de ensayo. Pero esta propiedad junto con la cohesión es la que permite que el agua transporte nutrientes, por ejemplo desde las raíces de un árbol hasta la parte superior de un árbol. Estas propiedades también actúan en nuestros propios vasos sanguíneos. Cuando llegas a los vasos sanguíneos que son realmente pequeños, los capilares, y se les llama capilares porque tienen la acción capilar del agua, que se debe a su cohesión y su adhesión. Una última propiedad del agua, y esta no es una lista muy detallada, es que es menos densa que un sólido. Otra forma de pensar en esto es que el hielo, que es agua sólida, es menos denso que el agua líquida. Ahora, podrías estar pensando por qué es importante para la vida. Bueno, imagina uno de los ambientes en los que pensamos que surgió la vida por primera vez. Si imaginas un estanque, esta es la sección transversal del estanque. Si el hielo es más denso que el agua líquida, y para muchas sustancias en ese caso, una forma sólida tiende a ser más densa. Entonces, ¿qué pasaría? Si hace frío aquí en el aire, digamos en invierno, entonces esta parte se congelaría, pero luego a medida que se volviera más denso, se hundiría hasta el fondo.
justo aquí. Entonces, la siguiente superficie de agua se congelaría y se hundiría hasta el fondo. Y luego, con el tiempo, el lago completo o el estanque completo se congelaría y la vida no podría existir allí. Porque cuando el agua se congela, rompe las estructuras ligadas a la membrana tal como la conocemos. Y eso no sería adecuado para la vida. Pero como el hielo es menos denso que el agua, lo que normalmente ocurre es que esa capa superior se congela, y luego se congelará a medida que las cosas se pongan cada vez más frías. Pero tiene un entorno completo donde la vida puede seguir prosperando, incluso cuando el aire es mucho más frío de lo que es adecuado para la vida. Y debido al alto calor específico del agua, la variación de temperatura en esa agua va a ser mucho menor que la variación de temperatura fuera del agua, ya sea en el aire o en la tierra. Esto es solo una introducción, pero espero que te haga apreciar el agua un poco más. Y recuerda lo que he dicho en otros videos, en su mayoría estamos hechos de agua. Una forma de pensar en esto es que cada uno de nosotros está formado por trillones de células compuestas principalmente por agua, y que existen en un ambiente en donde predomina el agua. Se coordinan entre ellas y eventualmente logran una complejidad tan grande que conforman a un ser como cada uno de nosotros. Hasta el próximo video. Alguien puso un chat. Ahorita voy a dejar entrar a los que... Listo. ¿Qué les pareció el video? O empiezo a hacer o pregunto. Sí, está interesante, pero creo que hubo demasiada información de golpe y sería bueno volverlo a ver para recapitular mejor el contexto de todo lo que nos dijeron. Sí. Porque solo al principio lo iba a entender medio bien, pero ya cuando mientras estaba avanzando, cada vez me costó más captar la información. Sí, el video es un resumen de todo lo que vamos a ver en el capítulo de la página 28 a la 33, que tiene que ver con todo el tema del agua. Pero en vez de ponerlos a leer, quería ponerles un video para que después lo fuéramos trabajando juntos. Sí. Entonces, ¿qué entendimos de qué es el agua? ¿De qué está conformado el agua? Hidrógeno y oxígeno. Muy bien. ¿Y cómo se forma el agua? O sea, ¿cómo se llaman los puentes que hay entre las moléculas de agua? Pueden ver su libro, no importa. Página 29. Ahí pueden ver la figura de las mismas, blancas con rojo. A ver, espérense. Voy a compartirles pantalla. Es ¿Sí? de hidrógeno por los que están unidos. Muy bien. Solo voy a agarrar mi como... Voy a proyectarles un como disque pizarrón que encontré para poder hacerles pizarrón en Zoom. ¿Va? Más fácil. Me dicen cuando ya lo puedan ver. Ya vi. Va. Bueno. Sí. Entonces, vemos que las moléculas de agua tenemos el... Ay, Dios, porque esto no me agarra. Espérense. Mientras tanto, solo espérenme, déjenme volver a ver por qué no me agarra. ¿Quién estaba hablando de los enlaces de hidrógeno? Alguien mencionó enlaces de hidrógeno. Ya mis. Ajá. ¿Y qué son los enlaces de hidrógeno? Son moléculas que conectan como las otras moléculas y sirven de enlaces.
¿Ok? Sí. No sé por qué no me está funcionando mi Apple Pencil. Entonces, pero espérame. Ahí está. Listo. Yo creo que ya logré. Ahí está. Ahí lo siento, chicos. Ahí está. Entonces, tenemos el agua que es, digamos que el oxígeno es la parte roja y tenemos la parte gris, que son las dos moléculas de hidrógeno, ¿sí? ¿Y qué pasa? Tenemos otra molécula aquí de agua y viene y se da un enlace. ¿Y qué se junta? El hidrógeno se va a adherir a la parte roja, ¿sí? Y esto lo que crea es un enlace o puente de hidrógeno. Este puente lo que hace es es unir las moléculas de agua, ¿sí? Y lo que hace es formar ya el agua como tal, ¿sí? Todo esto se da a base de cargas positivas y cargas negativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos que el hidrógeno es positivo y el oxígeno es negativo, entonces el enlace se da entre positivo y negativo, ¿sí? Entre el hidrógeno y el oxígeno. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Miss. Sí. Va. Luego tenemos lo que hablan en el libro como y en el video como la cohesión, ¿sí? Y la adhesión. ¿Alguien quiere decirme qué es qué es la cohesión? No puedo verles la carita porque estoy en el dibujándoles, entonces si pueden abrir el micrófono estaría genial. Unión entre ¿Qué las es cohesión? moléculas de un cuerpo debido a la fuerza de atracción molecular. ¿Ok? ¿Puedes decirlo otra vez? Es que te me trabaste. Unión entre las moléculas de un cuerpo debida a la fuerza de atracción molecular. Que estamos todos de acuerdo que es la unión entre moléculas. ¿Ok? ¿Y qué es adhesión? Es cuando las moléculas de agua se adhieren entre sí y se mantienen unidas. Sí, es pero más que todo es la adhesión es pegarse a superficies, ¿sí? Lo que hace la adhesión en el agua es que permite que el agua se pueda pegar a superficies y que superficies que sean polares con el agua, que ya vieron polaridades con Margarita, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, ¿sí?
Disculpen mi es artística. Y vemos gotitas de agua. No sé si han visto hojas con gotitas de agua. Sí, Miss. Sí. Ok. Entonces, la adhesión es cuando el agua se pega a una superficie. Y la cohesión es, por ejemplo, tenemos una piscina aquí. Toda el agua que está aquí metida está en cohesión porque están unidas a sí mismos, ¿sí? Sí, Miss. ¿Sí? Dime. Alguien dijo Miss. ¿Quién dijo Miss? Perdón. Yo dije sí, Miss, pero no le llamaron. Ok. Es que no les puedo ver la carita, entonces, mientras estoy escribiendo, entonces, si no, mejor voy a ir preguntándoles uno a uno porque pues, para que no haya un silencio rotundo ahí cuando pregunto, ¿les parece? Va. Listo. Entonces, ¿alguien sabe qué es un solvente? No, Es Miss. una... Ay, ¿Vale? ¿Quién iba a hablar? El agua es uno de los mayores solventes, pero no, obviamente no puede disolver todo. Por ejemplo, tenemos soluciones como el aceite que no se pueden como disolver en el agua. Entonces, los mayores solventes. ¿Qué pasa cuando un solvente, cuando algo se puede disolver en agua? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué puentes creen que tienen o qué polaridad tiene? Pueden ver su página 30. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué creen ustedes que es, cómo se llamaría una solución que sí se puede disolver en agua? ¿O qué polaridad tendrían esas moléculas? Positivo. Ajá, ¿y qué más? Es un tipo de interacción.
la respuesta A. Pero digamos que cuando cualquier solución se puede disolver en agua, se llama interacción hidrofílica. ¿Sí? Y cuando no se puede disolver en agua, hidrofóbica. Hidrofóbica. Piénsenlo como cuando uno tiene una fobia a algo, como a las arañas o algo que uno lo rechaza, no le gusta, no lo quiere. Entonces eso significa que, digamos que es una solución o unas moléculas que no les gusta interactuar con el agua o que no pueden interactuar con el agua. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, no, tal vez. Sí. Ok. ¿Alguien sabe qué es la escala de pH? Es, si no estoy mal, una escala que se mide del 0 al 14 para medir el nivel de pureza de un elemento, creo. No, o de acidez creo que era. Vamos muy bien. Sí, nivel de acidez o Y de el base. 7 es O neutro. base, digámoslo así. Exacto. ¿Dónde creen que está el agua? En el 7. ¿Por qué? Porque no tienen ni muy poca ni mucha acidez. Neutro mismo. Pregunta ahí. ¿Qué manda? Yo creo que está en el nivel 7, como dijo jugar, porque es como neutro. Sí, digamos el líquido más neutro que tenemos en una escala de acidez o de ser base. ¿Qué es una solución ácida para ustedes? Como el vinagre, creo yo. Uh-huh. Sí, sí, Pero no. sí, pero ¿qué significa que sea ácido? Que tiene un nivel de pH arriba del 7. En realidad, la acidez es un nivel entre 0 a 7. Significa que va a ser ácido. Y del 7 al 14 es un nivel básico. ¿Sí? Algo que nos dice que es una solución ácida o cómo funciona una solución ácida es que tenemos muchos más hidrógenos que OHs, ¿sí? Entonces, si tenemos más hidrógenos que OHs, significa que nuestra solución va a ser más ácida, ¿sí? ¿Y qué pasa si tenemos una solución que va a tener más OHs que hidrógenos? ¿Qué significa? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Miss? Que no la escuché. Que si una solución va a tener más oxígenos OHs que hidrógenos, ¿qué creen ustedes que es? Miss, entonces el nivel de pH se define por el nivel de oxígenos e hidrógenos. Sí. Si algo es más ácido o más básico, depende de la cantidad de hidrógenos o de OHs que tengan en la solución, ¿sí?
Entonces, básicamente lo que ve el nivel de pH es, a ver, es la concentración de iones de hidrógeno, ¿sí? De hidrógeno que hay en una solución o en una solución. Y ya, por ejemplo, podemos ver que hay más hidrógenos que OHs en soluciones ácidas y tenemos más OHs que hidrógenos en soluciones más básicas. Pero lo que miden es la concentración de hidrógenos. Eso es lo que mide la escala de pH. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Y mis, ¿Quién me paga un ejemplo de una solución ácida? El vinagre es una. ¿Quién me paga otra? Ácido sulfúrico. El vinagre. Ácido sulfúrico, sí. ¿Dónde creen ustedes que está esto en la escala? En el 6. ¿Cuál de los dos? Yo creo que el vinagre en el 6. Ok. ¿Por qué? Porque lo que tengo entendido es de que mientras más cerca estén del cero, no se podrían consumir. El vinagre es algo que se puede consumir y no nos mata. En cambio, los ácidos sulfúricos, si lo llegamos a consumir, yo creo que sí nos mata. Entonces, el ácido sulfúrico está más cerca del cero que del 7. Sí, el ácido sulfúrico está en un 1 y el vinagre es un 3, junto con la Coca-Cola y todos los tipos de gaseosas que tomamos. Si se van a la página 31, ahí tenemos una escala con un montón de ejemplos. Uno menos ácido, por ejemplo, que ya esté como en la escala del 6, es la leche. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuáles creen ustedes que son soluciones básicas, bases? El agua. Ok, el agua en realidad es neutra. ¿Sí? El cloro, No es ni ácida ni básica. El cloro, muy bien. cuando se refiere a básica, quiere decir que está superior a nivel 7. Sí, básica empiezan del 8 al 14. Detergente. Sí, un detergente. El amoníaco, creo. El amoníaco, sí. El amoníaco, por ejemplo, pero el amoníaco de casa, digamos, el doméstico, el que está en una escala de 11.9, casi 12. El cloro, por ejemplo, es un 12.6. Y los limpiadores o por ahí están como entre el 11 y el 13. dice que Pero también tenemos uno muy... Uh-huh. hay una solución base que esté en 14. Tenga... Perdona, no te escuché. ¿Que tenga qué cosa? Que la solución base sea 14.
Sí, los hidróxidos de sodio, que es más que todo como lo que usamos para limpiar las tuberías. Es 14. Si quieren, después les subo screenshots de esto a Classroom, ¿sí? Mil gracias. Entonces, de nada. Entonces, ay, qué horror. Gracias. Va. ¿Todo bien hasta donde vamos ahorita? Ok. Entonces, vamos a pasar a algo que se llama amortiguador o buffer, ¿sí? Miss, disculpe, ¿ese es otro tema o es subtítulo? Todo esto tiene que ver en el tema del agua y me estoy pasando como a explicarles cada amortiguador y buffer tiene que ver con la escala del pH. Gracias. De nada. Entonces, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que hace un amortiguador o un buffer? María Paula estaba leyendo en el libro y decía que era como un compuesto que logra mantener una solución en el pH y que como que, o sea, ocurre una solución constante y acepta o cede hidrógenos y que actúan como respuesta a cambios pequeños en la concentración de hidrógeno. Algo así. Sí, lo que hace el buffer es mantener el pH de una solución en un pH constante. Por ejemplo, ya sea que lo queremos ácido o lo queremos básico. Entonces, por ejemplo, a nosotros en clase, digamos que en química, nos pasaba que queríamos una solución en 10 de pH, ¿sí? Esto era como nuestra meta. Y entonces estamos mezclando ácido, clorhídrico, por ejemplo. Le metemos un peróxido. Y entonces digamos que esta mezcla, nosotros queremos que nos lleven a un 10 de pH. Pero ¿qué pasa? Pusimos más del ácido clorhídrico. Entonces, nuestra solución está volviéndose, en vez de ser de 10H, se está volviendo más ácida, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con el buffer? El buffer lo que hace es que lo echamos a la solución, ¿sí? Viene el buffer y lo echamos a la solución y nos va a ayudar a regresar a un pH 10, que es lo que nosotros queremos llegar a tener, ¿sí? Entonces lo que hace el buffer es ayudarnos a equilibrar la cantidad de pH que tenemos en una solución que necesitamos, que no sea ni muy ácida ni muy básica, dependiendo de pues, el pH que queremos, ¿sí? Entonces lo que hace el buffer es que puede, como leía Ricardo, ceder hidrógenos o aceptar hidrógenos, ¿sí? Esto depende de qué necesitemos en la solución, ¿sí? Entonces, lo que llega a pasar es que si tenemos más hidrógenos en la solución, lo que va a hacer el buffer es combinarse con la solución, ¿sí? ¿Y qué pasa si tenemos menos hidrógenos?
el buffer va a desprender perdón, es que los niños están gritando mucho. Van a desprender hidrógenos, ¿sí? Entonces el buffer lo que va a hacer es que va a jugar con sus hidrógenos para ver lo que necesita nuestra solución y el pH que necesitamos, ya sea dando o recibiendo hidrógenos. ¿Todo bien hasta el momento? Sí, Miss. Ok. Luego vamos a tener a lo que llamamos, y que lo vimos en el video, que era el calor específico y la vaporización, ¿sí? ¿Qué creen que es cada uno? ¿Alguien? Es la cantidad de calor que por kilogramo necesita un cuerpo para que su temperatura se eleve en 1 grado centígrado. Sí, exacto. Es la energía para elevar